Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la gente de CRA por la invitación a estas jornadas. Vamos a tratar de que no se nos duerman con la modorra del almuerzo. Y bueno, sé que estuvieron hablando a la mañana de estos temas, de costos, específicamente costos laborales. Creo que en el caso mío, además de la gentileza de la gente de CRA de hacerme participar, también nosotros venimos de una ardua lucha que produjo bastante desgaste, pero que se llegó a un semifinal, porque digo que no se terminó del todo, pero sí que hemos avanzado muchísimo en un planteo jurídico y político que tuvimos con el gremio que asiste a los trabajadores de la industria láctea, y APIMEL, que es la asociación que me toca presidir desde hace bastantes años. Hemos tenido un planteo con respecto a un aporte patronal que consideramos desde el inicio totalmente injusto y que, bueno, no pertenecíamos a ser miembros paritarios en ese momento, en el 2009, y realmente eso tuvo un gran desgaste yo creo que para las pymes y para todo el sector. Pero que felizmente lo que emprendimos solos de oponernos a un gremio que en ese momento no entendió razones y que quisimos negociar en todo momento esto, porque había pasado a ser de un 3% cuando arrancó este aporte patronal, llegó a estar al 18% del básico, un aporte que iba directamente al sindicato y no al trabajador. Y llegó a una friolera de suma de 3.800 pesos por empleado por mes, que bueno, obviamente era imposible de pagar. Los primeros que no lo empezamos a pagar fuimos las pymes. Y bueno, gracias a la perseverancia de la asociación, de los socios, la toma de riesgo, porque evidentemente no había nada que perder, porque estábamos todas las empresas endeudadas y con un riesgo patrimonial en forma alarmante, y también con un contexto político que nos llevó a poder firmar un acta el 5 de mayo de este año, donde hubo una reducción de ese aporte patronal de 3.800 pesos por empleado por mes a 750 en el caso de las pymes y 1.500 en el caso de las grandes. Eso también fue un logro de las pymes, de poder diferenciar a las pymes de las grandes, por lo menos en este aporte. Hago toda esta introducción porque creo que es importante para poder contextualizar el tema laboral en este momento, porque no es solamente este tema del aporte, sino todo lo que se refiere al costo laboral, y que, voy a tener el agrado de comentarles, por lo menos desde la visión de las pymes lácteas. Y bueno, nuevamente agradezco a CRA la invitación. Antes de entrar en el tema laboral específicamente, quisiera hablar un poco de los costos en general que afronta una pyme y la industria también en sentido amplio. Y es, en este caso, la presión tributaria que tenemos, que aumentó en forma alarmante en los últimos 18 años, del 98 al 2016, tuvo un aumento del 12,6% en cuanto al porcentaje de Producto Bruto. Y si nosotros comparamos, porque justamente el tema que me compete es, cuando decimos costos internacionales, es compararnos con los otros países con los cuales podemos competir en el contexto del mercado internacional, específicamente en los lácteos.
Chile tiene el 23,3%, Colombia el 24,9%, Perú el 18,7% y Argentina el 33,7%. Como verán en estos números, como en los que sigan, realmente estamos en productividad en uno de los más bajos de los países que competimos para exportar y en cuanto a los parámetros de costos en los más altos. Bueno, estos costos se descomponen en 3,5% en seguridad social, 2,4% en ganancia, y bueno, después siguen, digamos, no son tanto costos en el tema laboral, pero sí en los otros impuestos que hacen muy pesado. Ni hablemos del tema logístico, que lo van a ver creo que después más adelante, que también estamos en forma totalmente sin competencia y sin posibilidades de realmente hacer un trabajo razonable. Ustedes fíjense que en el tema de la logística a una pyme nos cuesta llevar un container tanto de leche como de quesos al puerto, mucho más de lo que sale del puerto de Buenos Aires a cualquier parte del mundo. Evidentemente ahí es donde también tenemos que trabajar en todo lo que es costos adicionales al costo laboral. En cuanto a el costo laboral propiamente dicho, esto es en sentido amplio de lo que excede al costo salarial, digamos, ¿no es cierto?, al salario del trabajador. Argentina tiene una participación o un incremento, digamos, sobre el costo laboral de 43%, Colombia de un 30%, Chile del 22,6% y Perú del 17,5%. Bueno, en la industria láctea propiamente dicho, ese costo adicional al salario bruto nos llega al 60%. Los costos industriales, ahora ya entrando a comparar con los demás países, evidentemente lo referimos a costos de producción y básicamente costos laborales, porque es fácil de medir, digamos, ¿no es cierto? Cosa que difícil de normalizar es el capital, por ejemplo. Y observando el costo salarial o laboral, que es el ingreso de bolsillo más las cargas sociales, de un operario de la industria láctea, se puede apreciar que hay grandes diferencias entre los países. Obviamente que nosotros siempre quedamos por encima del resto y necesariamente también deben ser compensadas con inversiones de capital que obviamente hoy por hoy las pymes y la industria en general no puede realizar. Antes del almuerzo vimos el tema financiamiento, que todavía estamos lejos de tener, por un lado, tasas adecuadas y por otro lado, plazos adecuados. Cualquier inversión de las que nosotros querramos hacer no pueden tener un plazo menor a los 10 años y en realidad tendría que ser más cantidad porque evidentemente estamos en una situación, las pymes en particular y la industria láctea en general, de la misma manera que la producción primaria, con una recuperación que recién en este momento estamos tratando de intentar y por lo menos con un perfil y contexto favorable, otra vez estamos queriendo invertir, pero evidentemente no con estas tasas y no con estos plazos. En cuanto a la comparación, seguimos con los países de Latinoamérica para saber en dónde estamos situados en cuanto al costo salarial de un operario de la industria láctea. Esto es referido a 2014 y 2015. El costo de un empleado de la industria láctea en Argentina es de $2.600 por mes.
Uruguay está en los $1.300, Chile en 1.100, por debajo de los $1.000 Panamá, Paraguay, México y Costa Rica, y por debajo de los $500 Honduras, Ecuador y Nicaragua. Como verán, evidentemente que estamos en una situación muy desfavorable, sin calificar un tema ni de merecimientos ni nada. Evidentemente esto lo estamos comparando para ver si nosotros somos posibles exportadores continuos de lácteos como de cualquier otra economía regional. La productividad de la mano de obra para un conjunto de empresas australianas, que es un país con el cual nos comparamos permanentemente en el caso de exportación, tomando el caso de las 6 más grandes, que participan en el 87%. Evidentemente la mayoría de los otros países están concentrados en cuanto a la industrialización, no así en nosotros, que está muy atomizada, por eso que afortunadamente existimos las pymes. Y en el caso de Australia, lo que genera son $771.000 por empleado y 756.000 litros de leche por año y por empleado. Y si lo comparamos con la industria nuestra, tenemos algo más de 900 litros por empleado, que eso significa 330.000 litros por empleado y por año. Es decir, tenemos un 63% de la productividad media australiana. Como productividad física de la mano de obra industrial, lo que estábamos hablando, y esto graficándolo, Argentina tiene un promedio de 800 litros por empleado por mes. América Latina es muy similar. Europa, con lo que también competimos en el mercado lácteo, tiene 2.000 litros por empleado mes, obviamente mucho más productivo. Estados Unidos y Canadá 1.600 y en el caso de Oceanía 3.500. Y en cuanto a la productividad por empleo industrial, esto que estamos hablando de litros por persona día, fíjense cómo haciendo o recorriendo una línea de tiempo de 20 años que no hemos podido mover de esta productividad. O sea, arrancamos en el 96 con 772 litros por empleado mes y estamos en 754 en el 2016. Esto implica que evidentemente que, no pudimos mejorar en cuanto a, por un lado, la industrialización, la modernización, la reconversión industrial, sino que también el gremio fue posicionando en los últimos 12 años incrementar la cantidad de gente, principalmente en el caso de la industria láctea, los repositores que antes no estaban en la industria láctea y se fueron incorporando. Eso hizo que se acerque la industria grande a las pequeñas, porque el promedio nos da 900 litros, en este caso 754, pero no nos diferenciamos mucho con los grandes. ¿Por qué? Porque los grandes tuvieron que poner dentro de la industria láctea y dentro del costo del empleado de Atilra a los repositores de los grandes supermercados. Acá se ve la evolución que les decía de los empleados de la industria láctea en los últimos años. Fíjense que en el 2001, en la crisis del 2001, estaban por debajo de los 28.000 empleados y llegaron a estar en 36.000 en el 2016. Bueno, los datos para la industria láctea europea, que también, si los tenemos que comparar, salvo en el caso de Polonia, tienen mejor productividad y se mide en valor, en este caso euros, también
está en línea con el caso australiano, y en todos los casos, tanto Australia como Europa, tienen prácticamente duplicada la productividad en valor de la mano de obra con respecto a Argentina. Y en esto es donde nosotros tenemos una gran alarma, porque salimos a competir al mundo y evidentemente tenemos que, los países con los cuales compararnos son exactamente estos, o sea, Oceanía y Europa. La otra cara de la productividad y su relación con la competitividad es el costo, en este caso el costo unitario de la mano de obra. En el caso nuestro, en 10 años prácticamente la productividad no varió, o sea, seguimos produciendo la misma cantidad de litros por persona, pero mientras el salario real, por encima de la inflación, aumentó un 62% en estos 10 años. O sea, evidentemente que hay un desfasaje entre productividad y costo salarial. En una comparación que se hizo con los salarios de América Latina, que después lo vamos a ver graficado, aparecen con valores muy superiores también al resto de la región. Obviamente que eso es más de lo mismo, digamos. La remuneración industrial promedio mensual en dólares, fíjense que era muy pareja desde el 95 hasta el 2001, se mantenía en 1.100, entre 1.100 y 1.200 dólares por mes el salario. Bajó en la crisis del 2001 a 400 y de ahí fue remontando hasta hacer pico de 2.800 en el 2015 y obviamente en el 2016 por un tema de devaluación bajó a 2.370 dólares. En última instancia, el criterio de competitividad comparable para empresas que tienen una orientación productiva similar en la participación del costo laboral o como proporción de las ventas, que esto es un dato interesante de mencionar, el costo laboral de la industria láctea argentina se ubica en el orden del 14,5% sobre el total de ventas. Antes era del 8,2% en el año 2006. Según algunas estimaciones, este promedio surge de un rango de variación entre el 6 y el 26%. A nivel internacional, si nos comparamos con los países que exportan igual que nosotros, el promedio llega a 8,7%. Por ejemplo, en las empresas australianas es del 11,5%, del 9,6% al 13,7% va el rango. En general, las empresas que, como en el caso nuestro de las pymes, que están más orientadas al mercado interno, todavía tienen una participación mayor. Y en América Latina vemos que en el caso de Conaprole tiene 12,1% este costo sobre las ventas, o el de Alpina en Colombia de un 9,7%. O sea, si nosotros lo medimos en porcentual, vemos que comparado con los demás países que compiten con nosotros, tenemos entre un 4 y un 5% por encima de la media mundial, que parecería un número escaso, pero si lo comparamos con el nivel de facturación promedio industrial que el IAPUCO dio en julio del 2016, 8,48%, esto significaría 40 centavos por litro, es decir, casi un 10% del valor actual de la materia prima, leche. Bueno, esto pasado a gráfico, el costo laboral argentino y el costo laboral internacional, 14,5 contra 8,7, en comparación con las empresas australianas, 12,10, 11,50 con Aprole, América Latina, y Ampina de Colombia, 9,20. Como ustedes verán, 9,70. Como ustedes verán, todos los costos laborales estamos por encima de cualquiera y en productividad estamos, salvo algunos países de América Latina, por debajo de todos los países que exportan.
En cuanto a el costo salarial unitario y costo de empresa, bueno, esto lo puse a manera de ejemplo para significar, digamos, lo que cobra como básico mensual un empleado de la industria láctea y lo que excede al salario bruto, que en el caso de la contribución patronal, lo que le sale, digamos, al empleador es un 60% por encima del salario. Y acá también es importante referirse a los aportes. Yo les conté al principio que habíamos tenido una ardua lucha para que desaparezca la deuda por ese aporte patronal permanente, que eso me olvidé de contarlo al principio, que es fundamental. O sea, las pymes no deben más esos millones de pesos que debíamos por ese aporte que nos habían impuesto, y que quedó un 750 pesos por empleado por mes, que en este momento eso significa 3,5% del salario, y a esto tenemos que sumarle algo que estaba desde antes y que lo tomaron como derecho adquirido el sindicato, no el trabajador, va al sindicato, que es un 5% más 1,5%. Así que si estamos hablando del 6,5% que estaba, más 3,5% que estamos pagando ahora, estamos todavía sobre cualquier otro sindicato con el 10% de recargo, digamos, de diferencia, y las grandes empresas en más del 13%, porque les comenté que las grandes están pagando el 1.500 pesos por empleado por mes, comparado con nosotros 750. O sea que todavía estamos si estamos diciendo que evidentemente necesitamos imperiosamente ayornarnos, no solamente en el costo laboral, sino en todos los costos, para ser competitivos, para ser eficientes y para poder exportar en nuestros productos, evidentemente que todavía nos cuesta mucho más que otros sectores, y obviamente que vamos a seguir batallando en esto para por lo menos compararnos, y que si llegamos a reducir costos, que lo reduzcamos, pero evidentemente que lo equiparemos también con otros sectores. Una buena señal de lo que está ocurriendo en estos tiempos es que en el acta que firmamos el 5 de mayo pasado, donde se eliminó ese aporte nocivo para la industria láctea e incluso para los trabajadores, porque comprometían el normal desenvolvimiento de una pyme láctea, también en ese acuerdo se dijo que se iba a abrir el convenio colectivo de trabajo. Esto también es algo que, y es un deseo de muchos sectores industriales y muchos sectores de la economía regionales. No nos olvidemos que tanto Tambo como industria láctea, PYME, somos economía regionales, y en la última ley PYME estamos incluidos. Así que esto tiene un significado muy importante. Se están llevando a cabo ahora reuniones con el gremio en cuanto al convenio laboral, y por supuesto se está produciendo, como toda negociación, un tironeo entre la industria y toda, obviamente grande, mediana y pequeña, y el sindicato, para poder modernizar un convenio laboral que está desde el año 88 y que nunca se modificó. Obviamente que en este convenio no es que estamos tratando de ponernos en contra de los trabajadores, ni mucho menos, al contrario. Lo que queremos hacer es incrementar la torta, que no sea una mala palabra en el país ganar plata, sino que todo el sector tiene que ganar plata, y fundamentalmente los dos sectores transformadores del sector lácteo, que son el tambo, la producción primaria que transforma el pasto en leche, y la industria láctea que lo transforma la leche
en producto. No puede ser de que esas dos bastiones dentro del sector lácteo, con el sacrificio que implica una producción de tambo y una industria pyme, tengamos como participación de toda la torta el 50% y el otro 50% se lo lleva la comercialización y el Estado con sus impuestos. Así que, bueno, eso lo vemos con muy buenos ojos y que eso hace también a los costos laborales. Esperemos llegar a un buen término. Tenemos también el contexto político para poder modificar este convenio y así, evidentemente, lograr condiciones en donde incluso mejoremos las condiciones de los trabajadores y hasta empleemos más cantidad de trabajadores. Evidentemente que el sector demanda una modernización, una productividad también mejorada. Necesitamos financiamiento, necesitamos bajar los porcentuales de interés y mejorar fundamentalmente los plazos de pago, tanto de nuestra industrialización como pymes, como también del sector en general, que es, por supuesto que incluyo a la producción primaria, los tambos. Y el otro día se nos dio una cosa muy curiosa en cuanto a, ya tomado como sector, ¿no es cierto?, y viendo cómo podemos defendernos y no tener miedo a decir que tenemos que hacer lobby, como nos toca cuando vamos a reuniones con los productores brasileros, que ahora Apimel felizmente es parte de esa cuota de lácteos, que estuve hace 15 días en Brasilia, y nosotros vemos cómo ellos, los productores lácteos, hacen lobby. Y en este caso, nosotros teníamos una reunión con el secretario de Comercio por el tema de los aranceles para exportar. Estamos hablando de competitividad para exportar y nos encontramos con que los que compiten con nosotros, como por ejemplo Nueva Zelanda, Australia y otros países, tienen en muchos países que importan, que son los clientes nuestros, arancel cero, contra nosotros que tenemos aranceles del 30 y pico %. Eso nosotros fuimos a pedir al Secretaría de Comercio, que es el que maneja todos los aranceles y los tratados de libre comercio con los demás países, lo fuimos a pedir como sector. Me acompañó Gustavo Moseri del FUNPEL, al cual pertenecemos y que por supuesto está representada la producción, y fuimos como sector lácteo a decirles: nosotros necesitamos, para tener una lechería en crecimiento, necesitamos trabajar en el exterior con reducción de aranceles y ganando mercado. Y por supuesto que tenemos como contrapartida otro sector del país al cual ese mismo país que nos reduce el arancel quiere vendernos. Bueno, evidentemente es una competencia, es una negociación, pero en donde nosotros no nos podemos quedar, ni nosotros ni cualquier otra economía regional nos podemos quedar ausentes de esa lucha, porque eso es lo que nos saca de competencia, además de los costos laborales, además de los costos tributarios, logística. Los costos de exportación y de aranceles son también los que nos sacan de mercado con los otros países. Tenemos calidad de leche, tenemos calidad de producto para salir al mundo. Lo que nos falta, obviamente, es gimnasia de ser competitivos y realmente ganar mercados y tener continuidad. Así que, bueno, eso es lo que un poco quería manifestarle. Además de eso, para terminar, también hacer algunas consideraciones fuera de lo que es el salario en sí, que incide muchísimo, no solamente a nosotros, sino a todas las economías, que es el tema del ausentismo y el tema de la siniestralidad. Tenemos un montón de costos
en cuanto a lo que es ART, en lo que es industria de juicio, juicios laborales, que hacen que obviamente también nos falta competitividad y salimos de mercado con respecto a otros países. Y frente a esta situación de la industria láctea argentina, tenemos dos caminos. Uno es incrementar las ventas, hacer muchísima más producción, pero obviamente que eso tiene costos de promoción, de publicidad, y obviamente que también es relativo porque vamos a aumentar el costo laboral, porque cuanto más especificación y más valor agregado ponemos, mayor costo laboral. Pero la otra alternativa que también que la tenemos que considerar como industria láctea nacional, tenemos que saber que algunas empresas han realizado inversiones de capital que le permiten, en lugar de tener 800, 900 litros por empleado, que lo tenemos la mayoría de las industrias, tener 2.000 a 4.000 litros por empleado. Obviamente mejora sustancialmente su productividad. Entonces, lo que creo que tenemos que ir es a justamente eso, invertir en capital. Para eso necesitamos el financiamiento, y también necesitamos hacer nuestros deberes, tanto la producción primaria como las pymes, en cuanto a reconvertirnos, ser eficiente, pero por supuesto con un Estado presente, que no sea un Estado protector, que no ponga palos en la rueda, pero que obviamente esté al lado nuestro para el financiamiento y para el apoyo de todo el sector. Así que bueno, les agradezco el tiempo. Muchas gracias.